Gracias, muy amable. Sí, sí tengo una presentación. Muchísimas gracias. Yo soy directora del Instituto de Salud UNASUR, pero me han pedido que hable acerca de la experiencia en el Ecuador implementando políticas relacionadas a la salud sexual y salud reproductiva. Y solo para comenzar les quería informar pues, que acabamos de firmar con el Organismo Andino de la Salud un convenio esta mañana para, entre otras cosas, poder aterrizar eso conceptual y hacer actividades también conjuntas en la región para hacer las cosas más rápido, ¿no? Bueno, voy a saltarme mucho de esto, pero algo que quería destacar en cuanto a qué son los derechos sexuales y derechos reproductivos, porque creo que nos causa muchos problemas y conflictos en nuestros países, desde el tema entre todos los demás, derecho a la vida, etcétera, derecho al placer. Es algo que a algunas personas se les pone la piel de punta y sin duda para nosotros en el Ecuador fue un tema difícil de tratar porque generaba reacciones de todos los lados y que dificultó la implementación de la estrategia. Dificulta la posibilidad de tener, por ejemplo, acceso a información con base en evidencia científica. Existe evidencia científica acerca del abordaje de políticas de salud sexual y de salud reproductiva con una mirada también sobre el placer y que hace que las políticas sean muchísimo más efectivas, pero hay quienes no quieren ni ver esa evidencia. Bueno, esta es una descripción de nuestra Constitución pues, que garantiza la no discriminación, entre otras cosas, a personas por su orientación sexual, identidad de género y el acceso a servicios de salud. Nuestro Plan Nacional del Buen Vivir, la recuperación de la planificación del Estado ecuatoriano ha sido algo muy importante para poder avanzar en cuanto a nuestros objetivos, las convenciones internacionales de las cuales hacemos parte. Me voy a enfocar más que todo aquí. Nuestra estrategia que comenzamos a implementar en el 2012, a mediados del 2012. Voy a mostrarles algunos indicadores luego, el impacto en el 2013, 2014, que realmente me parece que es importante conocerlos. Pero básicamente una estrategia intersectorial con los ministerios de salud, de educación y de inclusión económica y social sobre todo, apoyo también por parte de organismos internacionales como el UNFPA, que se centró en acceso a información en base a evidencia científica, educación, asesoría sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, capacitación a docentes, educación sexual en establecimientos públicos educativos, capacitación a personal de salud, ferias ciudadanas, articulación con organizaciones y jóvenes. En cuanto al componente de servicios de salud integrales de planificación familiar, hicimos un trabajo muy consciente de lograr el acceso a medicamentos y métodos anticonceptivos de forma gratuita. Esto incluye, pusimos dispensadores de condones en cada centro de salud, sin firma, tratando de no tener barreras de acceso, sin límite al número de condones que la persona quiera sacar, y muchas veces era difícil eso en los centros de salud. Decían, pero es que vienen y sacan 30, bueno, déjenle que le saque 30, por algo de ser que saca 30. Pero comenzamos con ciertos centros de salud, nos devolvían las cajas de condones, ¿no? Decían que por objeción de conciencia no iban a repartir. Es importante que tratemos el tema de objeción de conciencia y esclarezcamos qué es para evitar que ciertas personas no puedan evitar la implementación de políticas que tienen impactos importantes. También en el 2013, una de mis asesoras que me ayudó muchísimo está por aquí, Ana Cristina Vera, para sacar el reglamento de acceso a métodos anticonceptivos que permitió que la píldora anticonceptiva de emergencia esté disponible en los centros públicos, centros de salud públicos de forma gratuita, y no solo en las farmacias privadas para quien podía pagar por eso, si es que la farmacia tenía la píldora, porque eso también era un problema de acceso, sigue siendo un problema de acceso. Y lo que hicimos fue por ejemplo, que un joven o una joven no tenga que estar con sus padres para poder acceder a la píldora anticonceptiva, o que no sea obligatorio que tenga que tener un asesoramiento con un médico. Muchas veces no está el médico, no está la médica, no está la enfermera, no está nadie, solo está la persona que está en bodega. Bueno, la persona de bodega, según el reglamento, tiene que dar la píldora a la persona que lo solicita. Muchas trabas culturales todavía para lograr eso, pero una política que me parece que busca eliminar esas barreras. Guías de práctica clínica relacionadas al embarazo, parto, posparto, la guía de atención en salud a adolescentes, guía de atención a víctimas de violencia sexual, y esto requiere una guía conjunta que hicimos entre el Ministerio de Salud Pública y la Fiscalía del Ecuador para poder generar una hoja de ruta para los funcionarios públicos para no revictimizar a quienes tienen que ir al centro de salud y luego ver cómo navegan un sistema que es bastante parecido a un laberinto para lograr
lograr que haya justicia. Y también sacamos la guía de práctica clínica del aborto terapéutico. El aborto terapéutico es legal en nuestro país por casi ya 80 años, pero no había ninguna guía de cómo hacer el aborto terapéutico, una excelente justificación para no hacerlo para muchas personas, así que eso es algo importante. El trabajo en cambio de patrones culturales, ya lo han dicho, eso es dificilísimo, lo han dicho muy bien las personas que ya han hablado. Y un trabajo sobre centros de salud inclusivos con enfoque de género, sobre todo para capacitar a las personas acerca de cómo asistir, cómo atender, cómo apoyar a la población LGBTI, trabajadoras sexuales, etcétera. Todavía muchísima discriminación en nuestro país. Y aquí algunos de los indicadores que quería compartirles. La tasa global de fecundidad, que como siempre esconde las inequidades, ¿no? Esconde las diferencias. Entonces vemos una diferencia entre el número esperado de hijos en edad fértil entre el 2001 y el 2010 y pues las grandes diferencias a nivel nacional con una reducción, pero vemos que la pobreza extrema como un determinante social importantísimo, la etnia, mujeres indígenas con una tasa global con una tasa de fecundidad mucho mayor y la educación como otro determinante muy importante en nuestro país. El desequilibrio entre la fecundidad por edad simple, esto es la fecundidad observada versus la fecundidad deseada. Y aquí también vemos una diferencia que no está aquí, pero que la vemos en los indicadores de acuerdo a pobreza, educación, mujeres indígenas, mujeres que viven en el área rural, donde esa brecha es mayor, el número de hijos deseados y el número de hijos observados. El tema de violencia, aquí lo que estoy mostrando es las atenciones solo del Ministerio de Salud Pública para las edades de entre 10 y 14, esto es en el año 2014, atenciones por violencia sexual. Grupo de edad entre 10 y 14 y de 15 a 19. Aquí tenemos 8.400 atenciones médicas por violencia sexual en los establecimientos públicos del Ministerio, es decir, el Ministerio de Salud Pública tendrá que una cobertura del 40%. Eso quiere decir que son miles más las atenciones, los casos de violencia sexual que tenemos, pero estas son 5 atenciones diarias por violencia sexual a menores de 14 años, que es una cifra espeluznante, aparte del hecho de que de todas las demás son espeluznantes, pero no se habla de eso, no tenemos cobertura de esto en nuestros medios, entre otras cosas. La razón de muerte materna en los años, comenzamos la búsqueda activa de casos en 2007, vemos un incremento. Estos son datos nacionales del Instituto de Estadística y Censo, son distintos a los datos que tiene, por ejemplo, OPS, o la Organización Mundial de la Salud, que tiene otro mecanismo para identificar el subregistro. De acuerdo a los datos de la OMS, nosotros hemos bajado en 65%, llegando a una razón de muerte materna de 64 por 100.000 nacidos vivos, un poco distinto a los nuestros, pero en el año 2014 llegamos a 49 por 100.000 nacidos vivos, alto, pero con reducción importante. Y esto de aquí. La reducción más importante que hemos visto en la historia de nuestro país, desde que tenemos récord, que es 1990, se dio cuando implementamos la Estrategia Nacional de Planificación Familiar. Clarísimamente, tenemos la reducción más grande en cuanto a embarazo adolescente en niñas entre 10 y 14 años. Tenemos la reducción más importante en embarazo adolescente en niñas entre 15 y 17 años. Estos no son datos del Ministerio de Salud Pública, son datos poblacionales, son datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Tenemos el nivel más bajo de embarazo en adolescente en la edad de entre 17 y 18 años desde 1990 y tenemos el descenso más importante también desde 1990 en el año 2013. Básicamente desafíos para terminar: acceso a información objetiva. Hubo un cambio en la política, ya la estrategia no está siendo implementada como fue pensada, ahora se llama Plan Familia. Ya no, los ministerios no tienen el poder de decisión que tenían antes para esta política. Una problemática en la reducción de embarazos en niñas entre 10 y 14, porque la violencia continúa, se redujeron los embarazos. ¿Qué pasó? Es algo que tenemos que entender. Y altos índices de violencia, así como acceso a servicios para el aborto terapéutico. Muchísimas gracias.